dirigida básicamente a la evaluación del sistema cardiovascular. Bueno, vamos a hablar en cuanto a la anamnesis. Los principales síntomas que puede manifestar un paciente cardíaco son la angina, la disnea y el síncope. Esto debemos siempre, cuando preguntamos, interrogamos al paciente en la historia clínica, debemos describirlos de acuerdo a la semiología. Después también vamos a hablar del examen físico, de la inspección, palpación y auscultación. Miren, en cuanto a la anamnesis, en cuanto al dolor torácico, es algo importante que debemos conocer. El dolor por causa isquémica coronaria tiene una localización retroesternal. Eso quiero que fijen. La localización del dolor coronario es retroesternal. Es difuso, es en todo el esternón. Otra característica importante es desencadenado al esfuerzo, y la siguiente es que se atenúa con el reposo o con el uso de nitrato. Estas tres características pertenecen a la angina típica, ¿ya? La angina típica es aquel dolor retroesternal que se desencadena al caminar o algún tipo de esfuerzo y que calma con el reposo o el uso de nitrato. Esas son las tres características principales de la angina típica. Esto les puedo preguntar en el examen. La angina típica es cuando reúne dos de las tres características. Miren, acá, en cuanto a la enfermedad coronaria, tenemos los siguientes diagnósticos. Escuchen, por favor. Tenemos la angina estable, el infarto cardíaco ST elevado, infarto cardíaco ST no elevado. Esas cuatro características, esos cuatro diagnósticos planteamos cuando encontramos un paciente con dolor torácico. Angina inestable, infarto, que puede ser ST elevado o ST no elevado. El síndrome coronario agudo, eso a los alumnos que están rotando conmigo, el síndrome coronario agudo, solo involucra tres diagnósticos. Solamente es angina inestable, infarto ST elevado y infarto ST no elevado. Esos tres diagnósticos solo plantea el síndrome coronario agudo. Eso recuerden, eso también les voy a preguntar en el examen. La angina estable no forma parte del síndrome coronario agudo. Ya. Otra forma de diferenciar la angina estable y la inestable es que la angina estable se manifiesta al caminar, al esfuerzo, al correr, al subir escaleras. Al esfuerzo se manifiesta el dolor torácico, es angina estable. Y la angina inestable se manifiesta al reposo, dolor retroesternal al reposo, o a mínimos esfuerzos. Eso es angina inestable. La angina también se puede manifestar con otros equivalentes, como la sensación de disnea, ahogo, o un peso que siente el paciente en la región retroesternal, lo describen como pata de elefante o que le oprime. Acá tenemos. En cuanto a la inspección, cuando un paciente ingresa con dolor torácico, ya de solo al verlo caminar, y uno ya puede plantear un diagnóstico ya. El dolor anginoso es acá, como aparece acá en este gráfico, donde está el puntero, es un dolor retroesternal, todo acá la región retroesternal, no localizado, el paciente no localiza, inclusive el paciente se hace una presión acá con ambas manos sobre el esternón. Eso se llama el signo de Levine. Se denomina el signo de Levine. Este paciente de acá, el primer gráfico, tiene signo de Levine, ya típico de un síndrome coronario agudo, un infarto. En cambio acá en la osteocondritis, en el dolor por causa muscular, miren acá la dama señala un punto exacto, se presiona, acá donde está el puntero, presiona y manifiesta dolor. Esto quiere decir que el dolor es reproducible con la mano, ¿no? Entonces, a la palpación, presiona sobre la superficie torácica y tiene dolor. Acá tenemos, como sabemos, el esternón, acá tenemos las costillas, y lo de acá más o menos están las articulaciones condroesternales. En algunos pacientes se inflama la articulación condroesternal y puede producir dolor. Eso se denomina osteocondritis
o síndrome de Tietze, es el diagnóstico, ¿no? Entonces, el dolor que es torácico, que uno al examen lo palpa y tiene dolor, muy poco probable que sea de causa coronaria, más se acerca a un dolor de la pared torácica, ¿no? Muscular. Entonces, la clasificación funcional es importante también conocerla de la angina. La angina puede ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Clase 1 es el paciente que corre o hace esfuerzos exagerados y tiene dolor. Clase 2, acuérdense, de 2, de caminar más de 2 cuadras o más de subir un piso de escalera, ese paciente tiene angina clase 2. Clase 3, aquel paciente que camina menos de 2 cuadras y menos de un piso de escaleras es clase 3. Y clase 4 es el que tiene angina a mínimos esfuerzos o en reposo, ¿ya? Entonces, otra forma de diferenciar la angina estable de inestable es, por ejemplo, los pacientes con angina estable, por lo general están en clase 1, clase 2. O sea, tienen dolor al esfuerzo exagerado, al caminar más de 2 cuadras, al subir más de un piso de escaleras, esos pacientes tienen angina estable. Pero si en menos de un mes, en menos de 30 días, esos pacientes de clase 2 pasan a tener, por ejemplo, antes caminaba 5 cuadras, 10 cuadras y tenía dolor, y en menos de un mes el paciente manifiesta que va al baño en su dormitorio o en la noche el dolor en reposo durmiendo lo despierta, ya estamos en clase 4. Eso indica ya el diagnóstico de angina inestable. El cambio de clase funcional de clase 1, clase 2, en un inicio en un paciente con dolor torácico al esfuerzo, que en menos de un mes pasa a clase 3 o clase 4, eso indica angina inestable también, ¿ya? Acá tenemos el diagnóstico diferencial de las causas del dolor torácico. Igual acá, como les decía, el síndrome de Tietze es el dolor de osteocondritis. Este cuadro es importante de la fisiopatología. Miren cómo la arteria coronaria se va obstruyendo por la placa de ateroma, pero en la angina estable, como les manifestaba, en la angina estable tenemos la placa de ateroma, pero el endotelio adyacente está indegne, no hay fisura del endotelio, no hay fisura endotelial, ¿ya? Es una placa cubierta por un endotelio sano. Esta es la angina estable. Pero ya cuando hay cambio de la clase funcional, el paciente tiene dolor a reposo, a mínimos esfuerzos, o el dolor de pecho lo despierta, eso ya hace pensar que la angina es inestable, ¿no? Y la fisiopatología de una angina inestable quiere decir que el endotelio ya se rompió y hay una fisura endotelial adyacente a la placa de ateroma que produce un fenómeno trombótico. Ya en ese momento podemos hablar de un síndrome coronario agudo. Y el síndrome coronario agudo, como les manifestaba, puede plantear 3 diagnósticos: angina inestable e infarto agudo de miocardio, que puede ser ST elevado o STM elevado, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto en el examen, el síndrome coronario agudo plantea los siguientes diagnósticos: angina inestable, infarto cardíaco ST elevado, no elevado, y angina estable. Entonces, lo incorrecto es la angina estable. Eso no está dentro de parte del síndrome coronario agudo. La angina estable no forma parte, ¿ya? Vamos a pasar a la disnea, la sensación de ahogo al esfuerzo. En ausencia pues de enfermedad pulmonar, hay que pensar en una enfermedad coronaria, ¿ya? Igual si es el tratamiento, ya lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. La angina inestable, esto sí deben saber la definición, es la inestabilidad clínica o cambio de la clase funcional. Si estaba el paciente en clase 2, clase 1 y en menos de un mes pasa a una clase funcional 4, estamos hablando de una angina inestable. Blanco, bueno. Acá, la duración también es importante dentro de la semiología. Si ustedes están haciendo guardia y en algún momento les llega un paciente con un dolor retroesternal que dura más de 15 minutos, siempre tienen que pensar en un infarto agudo de miocardio, hasta no demostrar lo contrario. Tomar electro, ¿no? Si el paciente, por lo general, la duración de la angina estable es 3 a 5 minutos, y es al esfuerzo, como les mencionaba. En la angina estable el dolor retroesternal es al esfuerzo. En la angina inestable el dolor puede durar de 13 a 15 minutos y es al reposo. Este es importante, ¿ya? Aquí tenemos un corte histológico de las coronarias. Podemos ver, miren,
Acá tenemos una coronaria con una placa de ateroma. Miren, acá donde está el puntero está la placa de colesterol, el núcleo de colesterol. Es un núcleo de colesterol pequeño, delgado, y el endotelio adyacente con la fibrina sí es más grueso. Esta es una placa estable. ¿Qué medicamento nos ayuda a obtener la placa estable? Son las estatinas. Para eso damos estatinas a un paciente coronario, para tener las placas estables. La placa inestable, miren, el núcleo de colesterol es más grueso, pero el endotelio adyacente es delgado, ¿no? Entonces esta placa es la inestable, tiene más tendencia a fisurarse, se rompe. Y acá ya la placa está rota con fenómeno trombótico adyacente. Ahora vamos a hablar del síncope cardíaco. El síncope cardíaco es de presentación súbita, no tiene pródromos, se presenta una pérdida total del conocimiento que es de forma brusca, y también la recuperación es brusca, solo dura segundos nada más. El paciente está parado o está caminando y súbitamente cae al suelo. Le produce una contusión en el cráneo, le produce fracturas. Ese paciente es un síncope cardíaco. Y también otra característica importante es que dura segundos. Si dice el paciente, viene el familiar, le dice, doctor, mi paciente ha perdido conocimiento 1 hora, 2 horas, eso ya no es síncope cardíaco, eso ya es una alteración del sensorio por causa neurológica. Recuerden que el síncope cardíaco es inicio brusco, de corta duración, la recuperación es espontánea y brusca. Otra característica adicional es que el síncope cardíaco, cuando el paciente recupera la conciencia, no tiene ninguna alteración motora, no tiene alteraciones neurológicas secuelares, ni tampoco, como por ejemplo que tenga una hipertonía, una hipotonía, esas cosas no tiene. ¿Ya? No hay alteración motora, en otras palabras, y dura segundos nada más. Acá tenemos el síncope cardíaco. Miren, este futbolista puede haber tenido una taquicardia ventricular, una fibrilación ventricular, súbitamente cae al suelo. Este es síncope cardíaco. Pero el de acá, el otro gráfico donde está el puntero, miren cómo la dama busca un amigo, se recuesta y dice que se desmaya. Eso no es síncope cardíaco. El síncope cardíaco no tiene pródromos. Acuérdense, no tiene pródromos. Cuando el paciente le dice, doctor, yo siento que me voy a desmayar, me voy a la pared, busco una silla y ahí recién me siento y ya me pasa. Eso también aleja que sea síncope cardíaco. El síncope cardíaco no tiene pródromos, y tampoco el paciente le da tiempo que busque una silla, que busque una pared, eso tampoco ya. Esta es la definición de síncope cardíaco, que la pueden leer para que la conozcan. Vamos a la inspección. Acá tenemos el pectin excavatum, que es el hundimiento del esternón. A la inspección, el pectin excavatum lo que hace, puede producir es una compresión del ventrículo derecho. Miren acá en el puntero cómo comprime el ventrículo derecho y produce síntomas como disnea y taquicardia. Tanto puede ser la depresión que hasta comprime los pulmones. Y el paciente puede estar taquicárdico, disneico, ¿no? Se manifiesta en pacientes jóvenes principalmente. Entonces hay que hacer cirugía correctora. Acá miren, esta es una tomografía, miren cómo acá señala el ventrículo derecho donde está el puntero y cómo el esternón lo presiona, ¿no? Y ya después se hace la corrección y corrige. Otra alteración es el pectin excavatum, ya es lo contrario, es una protrusión del esternón hacia la parte anterior, que produce el tórax en quilla de barco. Esto puede presentarse en los pacientes con síndrome de Marfan. Recuerden esto, el pectin carinatum se presenta en los pacientes con síndrome de Marfan, y también puede asociarse a aneurisma de aorta. Aneurisma de aorta, acuérdense. Aneurisma de aorta ascendente. Otra posición importante que debemos conocer es la posición mahometana en el derrame pericárdico. Miren, ustedes han visto las personas de religión islámica cuando van a su centro a orar, cómo se colocan en esa posición de oración. Igualito es el paciente que tiene derrame pericárdico severo, adopta la posición mahometana. ¿Para qué? Para que el líquido pericárdico caiga hacia la parte inferior y deje que el corazón expanda, ¿no? Que los pulmones se expandan. Para eso tome esa posición. Miren, acá está, por eso es que le dicen plegaria mahometana. Así se coloca el paciente con derrame pericárdico severo. Acá también esta es una paciente que se sospecha de un derrame pericárdico severo.
Entonces, por lo tanto, un paciente que a mí en la guardia me llaman, me dicen, paciente tiene derrame pericárdico para drenar. Yo voy, lo encuentro al paciente, está en decúbito dorsal, está leyendo periódico, está tranquilo, entonces ese paciente no tiene derrame pericárdico severo. El paciente que tiene derrame pericárdico severo no tolera el decúbito dorsal, está inclinado hacia adelante, como esta señora que está acá en el gráfico. O puede estar así como estos pacientes que están en plegaria momentánea, algo similar. Otra cosa que también deben conocer es la disnea paroxística nocturna. Miren cómo está el paciente cuando se recuesta en la noche a descansar, ya se dispone a dormir. En un paciente con insuficiencia cardíaca aumenta el retorno venoso hacia el corazón y eso ocasiona edema agudo de pulmón y al paciente lo despierta. Por eso se denomina disnea paroxística nocturna, porque se produce en la noche. Una vez que lo despierta, el paciente lo obliga a estar sentado toda la noche, no tolera el decúbito dorsal. Entonces esto se denomina ya ortopnea. Cuando el paciente está sentado, no puede recostarse, no tolera el decúbito dorsal, tiene que estar sentado para respirar, se denomina ortopnea. Y la ortopnea, fisiopatológicamente, traduce que hay edema agudo de pulmón, que no podemos mandarlo a la casa un paciente con ortopnea. Un paciente con ortopnea siempre tiene que ser tratado con diuréticos y hospitalizarlo, lógicamente. Otra forma que tenemos es acá la quemosis. La quemosis es a la inspección en las conjuntivas. También podemos encontrar un edema. Miren cómo está el edema de las conjuntivas. Eso también nos indica sobrecarga hídrica. Acá tenemos la ingurgitación yugular. Miren cómo está este paciente. La ingurgitación yugular también nos traduce una insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Con solo mirar al cuello ya vemos que este paciente tiene un edema agudo de pulmón. Inclusive miren acá en el gráfico, tiene una cicatriz, probablemente sea operado de un bypass cardíaco. Miren cómo está acá la cicatriz. Acá tenemos pues la vena yugular externa ingurgitada, ¿no? Entonces este paciente, lógicamente, en la inspección ya sabemos que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada. Vamos a la palpación. En la palpación lo que podemos examinar es el choque de punta. Trazamos la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Vemos acá, por dentro de la línea medio clavicular, a la altura del quinto espacio intercostal, está el choque de punta. Podemos palpar el choque de punta. El choque de punta lo podemos examinar con la punta de los dedos. Acuérdense, el choque de punta se examina con la punta de los dedos. Acá está en el gráfico, miren cómo palpa con la punta de los dedos. Después tenemos el frémito. El frémito es la palpación de las turbulencias que se transmiten a la pared torácica. Ustedes saben que un soplo cardíaco se produce porque hay una turbulencia del flujo sanguíneo, sea por una estenosis, sea por una insuficiencia, sea por un defecto congénito. Esa turbulencia del flujo sanguíneo producida por ese defecto se transmite hacia la pared torácica y uno la puede palpar con la región tenar o hipotenar. Así se examina el frémito. Seguimos, continuamos. Ya nosotros conocemos el primer y segundo ruido cardíaco. El primer ruido se produce por cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido se produce por cierre de las válvulas aórticas y pulmonar. También tenemos el tercer y cuarto ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco puede ser fisiológico en niños y en adultos jóvenes, pero ya en adultos, ya en pacientes mayores, ya puede traducir una insuficiencia cardíaca y lo que produce pues es el galope, ¿no? El galope es una insuficiencia cardíaca. También existe un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Es importante. Nosotros cuando tenemos nuestro estetoscopio hemos visto pues que tiene una campana. Acá tiene la campana donde está el puntero, acá tiene una campana y tiene una membrana, ¿no? Donde está el puntero, esta es la membrana del estetoscopio, y esta es la campana del estetoscopio. La membrana del estetoscopio se utiliza para examinar soplos de tono agudo, o sea, agudo significa soplos de sonido intenso, sonido alto, eso significa agudo. Acuérdense, A de alto, de sonido alto. Sonido agudo quiere decir un soplo de tono alto. ¿Quiénes dan los soplos de tono alto? Son las válvulas que están más cerca de la superficie torácica. Por la anatomía, lógicamente que las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar son las que están más cerca de la superficie torácica. Entonces esos soplos que se van a producir en estas válvulas van a tener un tono agudo, un sonido alto, y lo podemos examinar con la membrana del estetoscopio. Acuérdense, está el puntero. A diferencia
de la campana. La campana nos sirve para examinar los tonos que suenan poco, o sea, tonos, tono grave. Tono grave significa que el sonido del soplo es bien bajo, bien casi imperceptible, ¿no? Entonces, la campana nos sirve para examinar soplos de tono grave. ¿Quiénes producen soplos de tono grave? Cada válvulas, la válvula mitral y la válvula tricúspide, por lógica, porque están más alejadas de la superficie torácica y se encuentran dentro del corazón. Eso se examina, los soplos de tono grave se examinan con la campana. Eso les voy a preguntar en el examen. Los soplos de tono grave, ¿con qué se examina? ¿Con la membrana o con la campana? La respuesta tiene que ser con la campana. Soplos de tono grave, acuérdense. Acá está en la diapositiva, bien claro. Acá vemos en el gráfico cómo está examinando válvula, por lo tanto, entonces para examinar válvula mitral, válvula tricúspide, tiene que ser con la campana del estetoscopio, ¿ya? Con eso se examina la válvula mitral. Los soplos de tono agudo son los soplos que se examinan con la membrana del estetoscopio, que son las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Acá tenemos los focos. Acá tenemos los focos de ocultación. Foco aórtico, foco pulmonar, eso ya lo van a leer. Otra cosa importante que tienen que saber es la maniobra de Pachón. Miren cómo acá está examinando con la campana del estetoscopio, acá donde está la válvula, en el foco mitral, acá está examinando, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo, y examinar con la campana del estetoscopio. Así se examina la válvula mitral, ¿ya? En el foco mitral. Igual tenemos, acá están los focos, miren acá. Segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar. Segundo espacio intercostal derecho, foco aórtico. Acá donde está el estetoscopio, miren cómo examina con la membrana, es lo correcto. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, aproximadamente está el foco mitral, acuérdense, el foco mitral, y par esternal izquierdo está el foco tricuspidio, ¿ya? Son los focos que examinar más importantes. Estas son maniobras para examinar, para escuchar mejor los soplos. La maniobra de Pachón, que es para examinar válvula mitral, eso también les puedo preguntar en el examen. La maniobra de Pachón, ¿para qué valvulopatía nos ayuda? Entonces tienen que responderme que es para válvula mitral. La maniobra de Azulay es para escuchar el tercer ruido cardíaco en insuficiencia cardíaca. La maniobra de Harvey es para escuchar flote pleural, flote pericárdico. Acá tenemos esta clasificación, vamos a tratar de avanzar, a ver. Miren, vamos a hablar de conceptos en el electrocardiograma. Ayer ya hablamos lo normal del electrocardiograma, ahora vamos a hablar las variantes que podemos encontrar, sobre todo isquémicas. Nosotros sabemos que la onda T es positiva, pero cuando tenemos una onda T negativa, acá como aparece en la diapositiva, ven, la onda T negativa, eso nos puede indicar de isquemia. Isquemia, ¿qué tipo de isquemia? Subepicárdica. Acuérdense, la onda T negativa representa isquemia subepicárdica. Por favor, acuérdense siempre. La isquemia subendocárdica se manifiesta como ondas T picudas. ¿Ven? La onda T picuda, la onda T no debe medir más de 5 cuadraditos, 7 cuadraditos exagerando. Acá miren, mide más de 7 cuadraditos esta onda T, es una onda T picuda. Esto indica isquemia subendocárdica, una onda T picuda simétrica, ¿ya? Luego tenemos los conceptos de lesión. Lesión ya básicamente se trata de las variaciones del segmento ST. La depresión del segmento ST, se denomina lesión subendocárdica, eso recuerden.
La lesión subendocárdica se produce en la angina inestable y en el infarto agudo de miocardio ST no elevado. Por favor, recuerden, esta depresión del segmento ST, vuelvo a repetir, se denomina lesión subendocárdica. ¿En qué caso se presenta? En angina inestable y se presenta en infarto agudo de miocardio ST no elevado. ¿Ya? Acá tenemos otra, acá miren, acá tenemos como el segmento ST se ha elevado, el segmento ST se ha elevado acá, donde está acá donde está el puntero, vemos como hay una elevación del segmento ST, ven la elevación del segmento ST, esto se presenta en el infarto agudo de miocardio con ST elevado, ¿ya? Recuerden siempre, entonces, y esto se denomina lesión subepicárdica. Lesión subepicárdica es cuando hay una elevación del segmento ST. Por favor, voy a repetir. Lesión subepicárdica, hay una elevación del segmento ST y traduce en un infarto agudo de miocardio ST elevado. Fisiopatológicamente se está produciendo una obstrucción total de la coronaria. Este es un paciente que debe ser tratado en el más corto plazo porque puede producir la muerte. Si ustedes no diagnostican esto, se les muere el paciente y se gana un juicio. No pueden fallar en diagnosticar un infarto cardíaco ST elevado. Entonces, esta es la variante que presenta el paciente. Hay una elevación del segmento ST. Acá tenemos las variantes. Acá tenemos las variantes. Miren cómo hay una depresión del segmento ST. Eso significa infarto agudo de miocardio ST no elevado, ¿no? Y la elevación es lesión subepicárdica. Ya acá como está en la diapositiva. Ya vamos a terminar, a ver. Estas son diapositivas de infarto, vamos a ver. Acá la depresión del segmento ST se denomina lesión subendocárdica y se presenta en el infarto agudo de miocardio ST no elevado. Acá esto de la elevación del segmento ST se denomina lesión subepicárdica y se presenta en el infarto agudo de miocardio ST elevado, ¿no? Porque hay una elevación del segmento ST. Este es importante. Acá tenemos un corte del corazón, miren acá en el gráfico. Acá en el gráfico tenemos la cara inferior, donde está señalando acá el puntero, esta es la cara inferior del corazón, esta es la cara lateral también, donde está señalando el puntero. La derivada D2, D3 y ABF representan la cara inferior del corazón. Y miren, pueden apreciar una elevación del segmento ST. Acá hay una elevación del segmento ST que traduce una obstrucción total de la arteria coronaria derecha. Doctor Purilla. La coronaria derecha es la que irriga la cara inferior del corazón, la derivada 2, 3 y ABF. Acá tenemos la derivación ABL y D1. ¿Qué arteria irriga esta región? Es la arteria circunfleja y hay una elevación del segmento ST. ¿Ya? Doctor, Sí, hola. doctor, disculpe, no se ve en la diapositiva. Se ha quedado en la primera presentación se quedó. Ah, ya. Sí.
creo que se desconectó, ¿no? A ver, vamos a continuar conversando. Acá, como les hablaba, vamos a tocar el EKG asociado a la cardiopatía isquémica. Como les decía, el concepto de isquemia básicamente se debe